Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Siete de la mañana con 1 minuto. Gracias por su sintonía al espacio de La Entrevista de YSUCA. Iniciamos semana, lunes 5 de junio. Este día vamos a hablar sobre la reducción de municipios en El Salvador. Nos acompaña en la cabina de YSUCA Flora Blandón, directora de la Maestría en Desarrollo Territorial. Qué gusto tenernos con nosotros, Flora. Buenos días, muchas gracias, Kenia, a ustedes por la invitación y bueno, esperamos estar aquí para compartir sobre este tema tan importante para el país. Así es, un tema importante y que genera un poco de incertidumbre, ¿verdad? Porque no se conoce a ciencia cierta qué es lo que pues se pretende hacer. Conocimos recientemente pues el anuncio del presidente, ¿verdad? Donde hablaba de esta reducción de municipios, le llama él, de 262 a 44, es decir, se suprimen 218 alcaldías. Oficialmente pues no conocemos el documento, si hemos conocido, ¿verdad?, alguna información extraoficial, pues que da cuenta de cómo podrían estar divididos, ¿verdad?, estos municipios y otros que pasarían a ser distritos. Pero en medio de todo esto, Flora, y estos cambios que vienen a partir de este anuncio, quisiera que habláramos sobre los efectos que esto puede tener en los territorios al tener pues una nueva reorganización, ¿verdad?, de lo que ya estaba establecido durante mucho tiempo. Sí, creo que para entrar a este planteamiento es importante también traer a cuenta cómo desde, digamos que inicia este gobierno se ha venido haciendo una, yo no diría ataque, pero sí actividades orientadas a quitarle a los municipios mucho de su protagonismo, mucha de la autonomía que tenían. Fueron objetos muchos alcaldes de acusaciones, incluso hay alcaldes presos, recientemente nos hemos dado cuenta de eso. El tema del FODES, ¿verdad?, se manejó de una manera discrecional, no importó que fuera ley de la República, pero en plena pandemia los municipios no se les entregó, ¿verdad?, y se pretendía que respondieran de la mejor manera. Luego todo este anuncio de qué iba a pasar con el FODE, luego lo redujeron del 10 al 6, luego al 1.5%, se crea la DOM, se desaparece el FIDEL, el ISDEM, instancias que apoyaban a las municipalidades. Entonces creo de que ha venido realmente siguiendo una trayectoria gubernamental orientada a ir disminuyendo realmente el papel que los municipios habían ganado y habían venido teniendo durante muchos años. Y en ese marco entonces es que aparece el año pasado, a finales, la noticia, ¿verdad?, de que eran muchos municipios y que se iban a reducir. Esta es una discusión que se había tenido ya desde hace varios años, ¿verdad?, pero que en todo caso me parece a mí que en estos procesos de discusión que se daban había mucho análisis, mucha reflexión sobre esto que usted está preguntando ahora, los impactos, ¿verdad? ¿Cuál es la relación costo-beneficio? ¿Quién gana, quién pierde en estos procesos o en esto que se podría llamar la reducción? Cosa que en este momento pues se deja de lado, me parece a mí, se toma una decisión, como la dijo el presidente en la cadena nacional, de reducción. Ya clara, ¿verdad? En un principio se había dicho 50 municipios, ahora son 44. Y luego cuando se van conociendo los detalles, que obviamente no son oficiales, nadie dice son oficiales, sino que se conocen documentos, ¿verdad? Porque esa es otra cosa que hay que reconocer y hay que decir, no ha habido mucha transparencia tampoco en el proceso de discusión, de dar a conocer lo que se está planteando alrededor de esto. Entonces ahí es donde aparece como en principio ya una discordancia entre lo que el presidente dice y lo que aparece. Él dice 44 municipios, 262 distritos. Eso fue lo que dijo. Y ahora, en todo lo que se ha estado publicando por los medios, se dicen 44 municipios, 218 distritos.
¿verdad? Y esa era una de las cuestiones que uno se quedaba pensando. Bueno, entonces quiere decir, si él dice 44 municipios, 262 distritos, o sea que se van a nombrar nuevos municipios, porque no pueden ser a la vez distritos y municipios. Entonces, recientemente que ya se maneja 44 municipios y 218 distritos, asumiendo que van a ser municipios seleccionados dentro de esos 262, los que van a funcionar como centros, ¿verdad? Centros alrededor del cual se van a agrupar los otros municipios. Y ya hay una propuesta de agrupamiento, ¿verdad? De distritos alrededor de ciertos municipios, en donde llama la atención algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, creo que hay que hacer un análisis, y al menos sobre la base de documentos no oficiales se puede hacer, de quiénes son los que están gobernando en estos municipios que se han definido como que van a ser los centros. Porque hay algo que llama la atención y a partir nada más de una experiencia, y es el caso de La Libertad. En La Libertad, en el grupo donde está Antiguo y Nuevo Cuscatlán, no es Antiguo Cuscatlán el centro económico. El centro donde va a agrupar es Nuevo Cuscatlán. Entonces, cuando uno mira, bueno, ¿y aquí cuál ha sido el criterio de agrupamiento? Dinámica económica, me parece que Antiguo Cuscatlán tiene mucha más dinámica que Nuevo Cuscatlán. Población, Antiguo Cuscatlán tiene casi 50,000, Nuevo Cuscatlán tiene más o menos 10,000, 11,000 personas. Antiguo Cuscatlán había sido ya caracterizado hace varios años como el municipio que tenía el índice de desarrollo humano más alto. Una gran cantidad de recaudación fiscal, que es otro de los elementos que se está diciendo que a partir de eso es que se ha hecho el agrupamiento. Entonces, como que hay más cosas ahí que no se han dicho públicamente sobre cuáles han sido los criterios. Porque en este caso, desde que se anunció en diciembre esta posibilidad, nosotros vinimos hablando en la maestría de cuáles son los criterios de agrupamiento que se van a buscar. Entonces, en ese sentido, digamos, este es el panorama que tenemos ahorita, agrupamientos que dejan por fuera elementos centrales, como por ejemplo, ¿verdad? Y él lo planteó claramente cuando dijo, ya no se preocupen porque van a tener sus fiestas patronales, ¿verdad? No van a perder su identidad, ¿verdad? Y a mí me llamó eso la atención porque realmente muchas de los cuestionamientos o las valoraciones que se estuvieron haciendo en el momento del anuncio fue alrededor de esto, ¿verdad? Entonces creo que también allí puede uno ir identificando una estrategia de lanzamiento de ideas que dice la gente y luego se retoman, y a eso es lo que se le pone atención. Pero porque también hubo otras cosas a las cuales se manejaron y que no se ha dicho nada, ¿verdad? Por ejemplo, y que es uno de los impactos, respondiendo ya a lo que directamente se preguntaba, de esta reducción, y que tiene que ver con dónde quedan todos los procesos de participación ciudadana y de representación de la población en estos consejos municipales que se van a crear. ¿En qué sentido lo planteo? En el sentido de que en varios municipios los concejales salían de distintos sectores del territorio. Podrían ser los cantones, podrían ser distritos, podrían ser agrupamientos que ellos mismos hacían en cada lugar, y de allí entonces salían los candidatos para ser electos como concejales. La gente se sentía de alguna manera representada, al menos con una persona ahí. ¿Y ahora cómo va a ser eso? Oyendo al alcalde de San José Guayabal, él decía, ¿verdad? Pues yo espero, decía, que al menos alguno de los concejales salga de este municipio. Entonces ahí tenemos ya un nivel de representación que no llega a la gente, ¿verdad? Si antes era que se elegían los concejales desde las comunidades, de los cantones, de los sectores, desde los distritos, ahora quiere decir que lo que se espera es que de cada municipio surja una persona que vaya a representar a ese consejo, donde se supone también que la mayoría de ellos van a venir de ese centro
de ese lugar que se ha escogido para esto. Entonces ahí sí hay un efecto inmediato alrededor del tema de la participación ciudadana, por ejemplo. Sí, un punto importante a tomar en cuenta. También, Flora, bueno, uno de los argumentos que ha girado en todo esto, el ministro de Hacienda decía, ¿verdad?, que se va a ahorrar dinero con esta reducción, incluso se están generando un monto de 250 millones que no sabemos de dónde ha salido, ¿verdad?, y que esto, pues, este ahorro serviría supuestamente para generar más beneficio, más obras, ¿verdad?, a las comunidades. ¿Qué opina usted de esa justificación? Como en todas estas cosas, yo creo que siempre se hace un intento por monetizar, ¿verdad? Y por sacar datos para que se diga, bueno, ¿y esto de dónde? ¿Y en qué va a beneficiar al país? Sí, realmente el ministro ha estado diciendo esto, son 250 millones combinados entre la reducción de municipios y la reducción en la Asamblea Legislativa. Y sacan un ejemplo ahí, y precisamente del municipio de Mexicanos, ¿verdad?, que no es del partido de gobierno, sobre cómo se hacen los gastos. Y no hay mucha claridad tampoco. Cuando hablan dice concejales y sus no son asesores al nivel de concejales, pero son como sus empleados, como que son empleados particulares de cada concejal, ¿verdad? Cuando realmente la figura de la asesoría está contemplada para nivel del alcalde, ¿verdad? Y en general para el consejo. No es como a nivel de diputados, que cada diputado tiene su corte de asesores. En todo caso hay un monto ahí. Ahora bien, hay elementos que todavía quedan en el aire en relación al financiamiento, porque se argumenta que es para dar mejores servicios a la población. Y aquí hay dos cosas, creo yo, que hay que mencionar. Una tiene que ver con que agrupar municipios no hace que disminuya la cantidad de población. O sea, la población sigue siendo la misma. Si no la podían atender antes, ¿por qué ahora se supone que va a poder ser mejor atendida? ¿Verdad? 250 millones, que si se supone que son anuales, que no todos vienen de las municipalidades, son una cantidad, pero ínfima, si uno los compara con el monto del FODES que se les estaba dando a los municipios, que era el 10% de los ingresos corrientes. Entonces, esa cantidad, digamos, claro, suena grande, ¿verdad? Suena grande, pero es mínima en función de lo que los municipios recibían antes, y aún así, no podían cubrir todas las necesidades básicas, la mayoría de municipios, los servicios básicos que la gente necesita. Entonces, ¿cómo se puede venir a afirmar que con el agrupamiento ahora se va a poder resolver eso? Que los municipios van a tener que ser autosostenibles, el tema de la recaudación fiscal. Aquí hay un elemento central también y tiene que ver con concentración, la concentración económica. San Salvador, La Libertad son los que concentran casi o más del 90% de la recaudación fiscal. ¿Va a cambiar eso a nivel del resto de municipios? Si el tema allí no es de agrupamiento, sino que realmente se haga procesos efectivos de desconcentración económica. La mayoría de empresas están en estos dos municipios. Las oficinas de gobierno principales están en estos dos municipios. Entonces, el hecho, por eso creo yo que hay que ir también viendo más en detalle. El hecho de que se agrupen no quiere decir que esto va a cambiar. Se van lo que se va a hacer es colocar población con grandes carencias, ¿verdad?, al amparo de municipios o de municipalidades que de alguna manera han sido solventes económicamente, ¿verdad? Entonces, ¿quién garantiza que realmente eso se va a lograr? Esa parte que se está señalando mucho de mejora en las condiciones, de mejor atención a la gente. Esta es una de las cosas. El tema es real que tenemos ya en manos, que es la crisis económica que tiene el gobierno en este momento. Y en este sentido,
de dónde se puede sacar para realmente fortalecer económicamente a los municipios. Porque no es cierto, ya lo dije, si no se modifican los niveles de concentración económica en estos lugares, pues los municipios van a seguir dependiendo de los fondos y que ya no los van a tener. Entonces, esta es una carga adicional que se da. Esta es una cosa. Pero también del otro lado se tiene que pensar, y hay hay muchas pruebas, muchas experiencias, mucho elaborado alrededor de esto, y es en el sentido de que los servicios los brinda de mejor manera aquella instancia pública que está más cerca de la gente, que es lo que se conoce como el principio de subsidiariedad. Entonces, ese principio es el que estaba detrás precisamente de todas las discusiones y las propuestas que se hicieron para que aquí hubiera un proceso de descentralización, que nunca se dio. Nunca se dio. Pasaron los gobiernos que pasaron de izquierda, de derecha, o llámense de izquierda y derecha, nunca pasó. Porque hay un reconocimiento que son las instancias públicas cercanas a la gente, en este caso las municipalidades, las que saben de primera mano no solo las necesidades, sino cuáles podrían ser las alternativas para garantizar un mejor nivel de vida de la gente. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Ya entonces, eso que antes era cercano, ahora se vuelve más lejano. Entonces, esas dinámicas también hay que ponerles atención porque, como muchas cosas, uno es lo que se dice y otra es a lo que realmente vamos a tener que estar enfrente cuando esto se haga realidad. Y creo yo que sí, va a meritar mucho análisis, ir siguiéndole muy bien el paso, porque de repente creo yo que se trata de decir las cosas que sí funcionan y las cosas que no funcionan. Ojalá esto permitiera hacer mejoras en estos procesos, en estas propuestas del gobierno, ¿verdad? Y no se viera solamente como que se está queriendo oponer por oponer, sino que es retomando precisamente los objetivos que se plantean. Bueno, ¿qué es lo que sería mejor en este caso? Sí. También, Flora, pensar en esas ayudas comunitarias, locales, que por mucho tiempo se dieron, por ejemplo, alcaldías que ayudaban a sus comunidades, la gente que no tenía recursos, por ejemplo, se le moría un familiar, ¿verdad? Iba a prestar la casa comunal, pero además de eso había alcaldías que les ayudaban, que para la compra del ataúd, incluso para el café, ¿verdad? Para el azúcar. Ha pasado esa situación. Entonces, la gente tenía esa cercanía, ¿verdad? Con su localidad, de pedir láminas, ¿verdad? Para sus casas. Todo esto sucedía. Entonces, estas son pequeñas ayudas en las comunidades que posiblemente ahora que ya no va a tener su consejo municipal cercano, sino que va a ser un consejo municipal que va a dirigir a todos estos distritos, pues probablemente eso ya no funcione de esa manera, ¿verdad? Claro, y esto ya es algo que se vino viendo con la reducción del FODES, porque la decisión de crear la DOM y de plantear que eso iba a suplir lo que las alcaldías hacían, partió de una visión de que lo único que la gente necesita es obraturas, puentes, calles, digamos, otras inversiones físicas en infraestructura. Cuando la realidad en los municipios es esa que está planteando, o sea, la gente llegaba a las municipalidades a pedir estos apoyos para los ataúdes, transportes, ambulancias, para movilizar personas con enfermedades a los centros de salud. Lo tenían ahí cerca. Incluso las municipalidades apoyaban a las escuelas, les dotaban de cosas que desde el ministerio no se las daban o no se las daban a tiempo. Les daba fondos, porque eso nosotros que trabajamos en los territorios nos damos cuenta, para gasolina a las unidades, los carros de la Policía Nacional Civil, para comprar una batería, porque no tenían, entonces no podía funcionar la patrulla. Entonces, todas estas cosas salían de los fondos del FODES. El tema de los distintas
clínicas municipales que estaban funcionando, que era una forma también de acercar el servicio a la población ante las crisis también que enfrentan las clínicas del Ministerio de Salud. Entonces era otro elemento que aportaban. El apoyo a grupos de mujeres, a grupos de jóvenes, en emprendimientos, en asocio con otras organizaciones, el tema de becas universitarias, becas para bachillerato de sus estudiantes, tantas cosas que se hacían porque desde que se dio todo este proceso de reducción del FODES, las alcaldías quedaron con las manos atadas. Y si todavía en algunos municipios se seguían dando este tipo de aportes, ya no para mantenimiento de clínicas, muchas clínicas cerraron. Programas de becas desaparecieron para los estudiantes. Entonces la gente que se acercaba tal vez era, y eso porque también lo conocemos, del propio salario del alcalde o del dinero que tal vez el alcalde podía tener para ayudarle a la gente. Entonces eso es acercar los servicios fundamentales que la gente necesita, que tal vez para uno no parezcan fundamentales, pero para la gente sí lo son. Entonces uno también cuando está en un municipio, el punto de vista que tiene que tener no es desde donde uno está situado, sino entender también cuál es la posición y las necesidades de la gente, porque hay cosas que a uno puede ser que no le dé importancia, pero a la gente sí, ¿verdad? Entonces el ser un funcionario público, detrás de eso tiene que estar la lógica del servicio, ¿verdad? Pero muchas veces no es el servicio, es el servirme, ¿verdad?, del donde yo estoy, y ahí es donde quedan de lado este conjunto de cosas que no son obraturas, que no las va a resolver la DOM, ¿verdad?, por muchos fondos que tenga, sino que se trata también de estar en esta cercanía con la gente. Entonces eso, digamos que ya venía de alguna manera dejándose de hacer por cuestiones económicas, ahora se va a desaparecer fundamentalmente por la lejanía. ¿A quién van a acudir entonces los pobladores de zonas rurales, de zonas empobrecidas, ¿verdad? Si no es a este nuevo funcionamiento que todavía no se sabe cómo va a estar, que es el tema de los distritos. Sí, y en esto de manera de justificar, ¿verdad?, estos cambios, se dice mucho de que, habían alcaldías de lugares muy pequeños, muy alejados, muy pobres, que no lograban desarrollarse, ¿verdad? Pero que ahora al estar asociados con otros que tienen mayores ingresos, como usted bien lo mencionaba, ¿verdad? Por ejemplo, acá en Antiguo Cuscatlán, entonces los otros pequeños tendrán la oportunidad de poder, desarrollarse. Pero cuando se habla de desarrollo, Flora, siempre se tiende a pensar en el tema económico, ¿verdad? Únicamente, pero desarrollo de territorio es mucho más que eso. Usted ya lo mencionaba, el tema de la identidad también, y aunque el presidente ha dicho en la cadena nacional que eso no va a sufrir cambios, pues, pero ¿qué nos puede decir usted acerca de todas estas dinámicas, ¿verdad?, que se dan en los territorios, que no nada más es meramente económico, sino que va mucho más allá? Sí, fíjense que yo estaba valorando este tema porque es uno de lo que nosotros también planteamos, ¿verdad?, cómo iba a quedar esto de la identidad de la gente con su territorio, si de repente ya no existía y se fusionaba geográficamente y poblacionalmente con otro, y que es lo que se trató de desvirtuar a decir van a tener sus identidades, sus fiestas patronales. Entonces, en esto vamos a seguir en esta lógica como hemos seguido durante todo este tiempo, de tener incluso distintos niveles de ciudadanía, para decirlo de alguna manera, ¿verdad? En este país, como en muchos países del sur, hay distintos niveles de ciudadanía, en el sentido hay ciudadanos de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, los primeros que tienen, acceso a la mayoría de servicios y que tienen sus necesidades cubiertas, como ya los otros que no tienen prácticamente nada. Entonces, en este caso,
estamos posiblemente ante la existencia, que ya los teníamos antes, pero ahora con otras características, de territorios también de distintos niveles, ¿verdad? Nosotros hablamos mucho de la existencia en este país de desequilibrios territoriales. Desequilibrios que se han ido conformando a lo largo de la historia de este país en función principalmente de la aplicación de distintos modelos económicos, que han privilegiado algunos territorios y han desechado, para decirlo de alguna manera, a otros. Desde cuando se comienza con el modelo monoexportador, ¿verdad? Y luego que ya se abre, que era fundamentalmente café, porque ¿qué pasó con el café? Se privilegiaron aquellas zonas que tenían las tierras aptas para el café. Hacia ahí se dedicó toda la inversión, carreteras, puertos, para cómo sacar el producto del café. Luego el tema de la sustitución, modelos de sustitución de importaciones que privilegia el establecimiento de industrias, de fábricas, para que dejemos de importar tanto y lo produzcamos nosotros, que privilegió el área central de San Salvador, ¿verdad? Luego al modelo agroexportador, que se agrega la caña, que se agrega el algodón. Entonces se van privilegiando estos territorios. Cuando esto va dejando de ser realmente la fuente principal de divisas del país, entonces se van buscando otras alternativas y estos territorios van quedando relegados. Esa ha sido la historia de este país. Ahora, ante esta nueva modalidad, hay una pérdida, para decirlo de alguna manera, de nivel territorial, ¿sí? La gente, el municipio el distrito se va a seguir llamando así, pero ya no tiene un sentido orgánico, representativo, de valía para la gente. Porque en todo el proceso histórico de conformación de los municipios vienen de ser pueblos. Luego decide la instancia gubernamental que se conviertan en villas, luego en ciudades, luego en municipios. Entonces, el hecho de haber pasado por todo este proceso histórico, cada lugar, es como haber venido subiendo de categoría, ¿verdad? Entonces, también hay cierto reconocimiento de eso en la gente. Entonces, cuando ahora se sigue manteniendo los nombres, eso no cambia, pero ya no soy municipio, hoy soy distrito, ¿verdad? Entonces, hay varias cosas ahí todavía que van a incidir en este término de pertenencia, de identidad, pero más que eso, de sentimiento de la gente hacia su lugar de origen, cómo lo valora, ¿verdad? Cómo lo redimensiona en este nuevo contexto, cómo piensa si vale la pena apostarle o no, ¿verdad? A trabajar por hacer de este lugar algo distinto, ¿verdad? Entonces hay cosas todavía que creo yo que va a haber que analizar mucho y a profundidad sobre estos temas que son los intangibles del desarrollo, sí, ¿verdad? Sí, claro, porque, bueno, también hasta los cambios de nombre, ¿verdad? Al inicio puede generar cierta confusión. En el caso de San Salvador, por ejemplo, que van a estar agrupados en 4 distritos, ¿verdad? Salvador Norte, Salvador Oeste, Este, Centro, y cada uno tiene, ¿verdad?, ya lo que ahora son municipios, pero que sean distritos. Es decir, puede generar al inicio también una confusión en la gente. Vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos, vamos a continuar hablando de este tema y, por supuesto, usted también, que nos está sintonizando, tiene la oportunidad de participar con sus preguntas o comentarios. Ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet
Puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Con 31 minutos, gracias por continuar con nosotros. Usted puede participar en esta entrevista, ya conoce nuestras diferentes formas, nuestro WhatsApp habilitado para usted, 7571-2779. También nuestros números directos si quiere marcar a cabina YSUCA, 2275-9501 y 2275-9502. También a través de Facebook, recuerde, estamos transmitiendo en vivo esta entrevista y puede dejarnos también sus comentarios y sus preguntas. Tenemos ya algunas participaciones, voy a dar lectura a algunos mensajes. Dice uno de ellos: buen día, con el tema de los distritos me pregunto cuánta dificultad va a generar esto. Por ejemplo, las personas que les cuesta desplazarse ahora tendrán que ir, dice, probablemente a hacer un trámite a los llamados distritos. Si necesitan una partida de nacimiento, registrar una defunción, porque ya las alcaldías no les quedará cerca, dado que estas pasan a concentrarse a otra más lejana. ¿Qué problema realmente? Y eso, una cosa, puede haber muchas más dificultades. En lugar de acercar los servicios a la población, los están alejando. Qué malas ideas, nos dicen. Tenemos una llamada. Aló, buenos días, Kenia. Buenos días, le escuchamos. Un saludo ahí a la invitada de la UCA. Fíjense que esto ya traspasa la ridiculez de este señor, porque llega a la asamblea a hacer una rendición de cuentas que no hace, y llega a hacer unos anuncios tan deschavetados, por lo menos eso de la reducción de municipios. Si ya las elecciones están a la vuelta de la esquina, el Tribunal Supremo Electoral, ¿qué dice de eso? Yo no entiendo. Es que cuando él fue, Nayib Bukele, fue alcalde de Nuevo Cuscatlán por el FMLN, señor, y llegó a decirles traidores a la asamblea cuando él ha sido el mayor traidor, pero bueno, esa es politiquería. Pero cuando fue alcalde, él pidió a Sánchez Serén la descentralización y que le dieran más poderes a las alcaldías. Hoy que es presidente, quiere achicar el Estado. ¿Con qué sentido? Para ser exactos, aquí en Ciudad Delgado, ese parapeto que tenemos de alcalde, yo ni lo conozco. Una miserable obra no ha hecho. Cuando antes los alcaldes, con nombre y apellido del FMLN, le ayudaban a la gente pobre, habían ancianitas que iban a traer sus bolsas, habían becas, la Unión Europea trabajaba de la mano con los alcaldes. La Unión Europea brilla por su ausencia aquí, la USAID también tenía proyectos, nadie se acerca a las alcaldías. Yo no entiendo cómo va a ser esto. Quiere decir que si este señor en la noche, Nayib Bukele, se come unas pupusas de pescados, a ver de qué, y amanece al día siguiente, va a decir que la semana tiene 7 días y son muchos, y lo va a reducir a 5. Que alguien me explique. Pasen buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por participar. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Quería hacerle una pregunta ahí a la invitada. El hecho de tener 262 municipios en un territorio tan pequeño como el nuestro, pues en sí se podría decir que es un despropósito. Sin embargo, ese nuevo ordenamiento territorial planteado por el presidente, pues viendo el tipo de gobierno que tenemos, como que despierta muchas sospechas cuáles son las verdaderas intenciones. Entonces quisiera preguntarle a la experta cómo una forma alternativa, cómo se podía hacer un reordenamiento territorial, verdad, que acabara con la dispersión de recursos, verdad, con esa atomización
que tenemos hasta el momento, pero de una manera más técnica, ¿verdad? Sin afectar negativamente a la población. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Más mensajes. Buenos días. Al agrupar la responsabilidad política por el FODES, solo centralizan más, ya que se asigna por población, desarrollo y extensión. Es más una movida política porque reduce la posibilidad de municipios con discreción, esconden las zonas rurales y asignarán a los representantes que ellos consideren idóneos en vez de que la ciudadanía los escoja, especialmente a nivel de concejales. Quiere tapar el sol con un dedo de la situación económica del país, nos dice otro de los mensajes. Tenemos otra llamada en línea. Buenos días. Buenos días. Quiero aprovechar el minuto. Quiero decirle de que este sujeto no quiere al pueblo de El Salvador. Lo ha hecho un yogur, un desorden horrible donde solo él sabe lo que ha hecho. Con las malas intenciones de que si él pierde, pues los demás van a tener un trabajo tremendo, una deuda tremenda y un gasto tremendo. Porque sinceramente este gobierno es el que más presupuesto ha recibido y es el que más se ha ahorrado, porque no ha hecho nada, votó miles de empleados públicos, no dio el FODES, no ha hecho obras públicas, los campesinos siguen con sus caminos rurales hecho nada, y con esos municipios, 42 de 200 y tantos que hay, y que 42 los va a convertir, que se siembre la gente ya de cabeza en la sepultura, porque no van a hacer absolutamente nada, por más que todo por la gente que está más marginada, más hecha nada en la pobreza. Así es que este señor no da información, porque él cortaría la rama donde está parado, porque este está afligido por los grandes robos, la gran corrupción que tiene, y así es que este ya no tiene auxilio de nada. Muchas gracias y feliz día. Feliz día, muchísimas gracias por participar. Tenemos más comentarios. Dice, es necesario el reordenamiento del país, pero de forma sistemática, transparente y de beneficio para la población. Mi comentario es en Tacuba. El alcalde da todo el servicio funerario y da ambulancia para traer niños al hospital Bloom. ¿Y hoy quién lo dará? Si concentran todo hasta Aguachapán, nos dice otro comentario. Buenos días, saludos desde Ciudad Delgado. La reducción de municipios significa control total de parte del régimen, teniendo alcaldes, los municipios que en su mayoría son 100, están abandonados, y ahora ya no teniendo será peor. Reducción de diputados también es un golpe a la democracia y un cierre de la participación ciudadana planteada en los acuerdos de paz. Los dueños de la finca serán unos pocos ahora, nos dice Mario Ramos desde Ciudad Delgado. Buenos días, ¿cómo vamos a quedar los de mexicanos con respecto a la deuda millonaria de 5 millones de la alcaldía de San Salvador que dejó Bukele? Ahora también los mexicanos la vamos a pagar a través de los impuestos, preguntan, a través de esta agrupación, ¿verdad? Si una alcaldía tenía una deuda, pues pregunta si es que esta deuda se va a trasladar, ¿verdad?, a quien sea, en este caso, el municipio central. Buenos días a todos. Oportuna y rica intervención. Resulta que los 250 millones que dice el flamante ministro de Hacienda que ahorrarán, pues resultan insignificantes ante los 400 millones despilfarrados de los impuestos de todos los salvadoreños en la chiviadera del Bitcoin. Nos dicen. Más mensajes. ¿Deberán afectarse geográficamente los actuales territorios de los municipios con respecto a los nuevos proyectados? ¿El catastro municipal o nacional se verá afectado con esta reforma para efectos de los derechos reales de propiedad? Preguntan. ¿Es esto una distribución de territorios sin sentido? Y bueno, lo que se refería al FODES, que decía que agrupar tiene una responsabilidad, decía ahí que lo que se está buscando es pues centralizar. Bueno, son los mensajes que nos han llegado, Flora, bastante opinión de la gente, ¿verdad?, sí, al respecto del tema. Pero parece que es un tema que
que interesa y es como decimos siempre en esto, de cualquier cosa que se haga en los territorios, al final a quien afecta es a la gente que vive allí. Este es un ejemplo de eso y me parece importante que despierte interés, que digan sus posiciones, ¿verdad? Que tengan una valoración sobre lo que se considera que esto va a ser afectación. Entonces, algunas de las cosas, me parece que algunas de las personas que han comentado, que han opinado, tienen como una ya valoración muy precisa, ¿verdad?, de todo esto. Solo algunas cuestiones para complementar. El tema de que decían, ¿verdad?, esto que estuvimos hablando ya, de cómo va a ser este funcionamiento de lo que ahora le van a llamar distritos y no municipios. ¿Cómo va a ser la organización administrativa de esto? Se está hablando que se va a nombrar un gerente por cada distrito, que antes era municipio, ¿verdad? Y evidentemente con el nombramiento de un gerente necesita personal, ¿verdad? Entonces lo que se ha estado diciendo también es que no se va a despedir ningún empleado, solo los de confianza. Y los de confianza son, de acuerdo a la ley de la carrera administrativa, que es otro instrumento legal que se tiene, son el alcalde, síndico, concejales y todos los jefes. Todas las jefaturas de la municipalidad se consideraron en la ley de la carrera administrativa como funcionarios de confianza. Entonces, habrá que ver, entonces, qué va a quedar en la municipalidad, lo que antes era la municipalidad, que ahora va a ser un distrito, como empleados municipales, solo a nivel de la dirección de un gerente, ¿verdad? ¿Cómo van a hacer para atender, en la lógica que ya mencionaba, que venía de que el desarrollo territorial más que obra, ¿verdad? Y las municipalidades por ley, que están en el Código Municipal por las competencias municipales, tienen que atender temas medioambientales, tienen que atender temas de género, tienen que atender de niñez, adolescencia, de juventud, tienen que atender un conjunto de cosas que le dan las más de 30 competencias municipales, ¿verdad? Que eso es un reflejo de lo que la población necesita que sea atendida. Entonces, si esto lo van a atender solo los 44 municipios, ¿verdad? Entonces, ahí tiene sentido la pregunta el comentario que se hacía. Entonces, eso va a significar que la gente se va a tener que desplazar hacia ese centro para darle salida a sus inquietudes sobre estas temáticas. O cuál va a ser, porque tampoco se conoce, ¿verdad?, la propuesta, cuáles van a ser las funciones que van a atender estos distritos, que antes eran municipios, como para realmente pensar, bueno, esto va a generar mayor desplazamiento de personas que posiblemente no tengan los recursos para hacerlo, si a veces ni siquiera pueden llegar a las municipalidades que están cerca, y si ahora están más lejos. Entonces, todo esto es una incertidumbre porque no se sabe cómo va a funcionar. Por otra parte, con el tema de las elecciones y de tener esta propuesta y que sea aprobada antes de las elecciones, y yo comparto lo que decía la persona que habló, el tribunal no ha dicho nada y son los que se la van a ver realmente a palitos si esto se da, porque cuando la asignación de concejales está en función del tamaño de la población. Entonces, si ahora hay municipios que van a ser más grandes porque va a sumar población, y posiblemente estos municipios no tenían la mayor cantidad de concejales porque no llegaban al límite, como es San Salvador, que tiene 18 concejales, por ejemplo, propietarios, igual número de suplentes. Entonces, aquellos municipios que van de alguna manera a subir en población, ¿verdad?, y que antes no la tenían, eso implica un redimensionamiento de en qué categoría entran ellos en función de cuántos concejales necesitan, ¿verdad? Eso tiene que ver con planillas, tiene que ver con las boletas que se imprimen, con el tema también de financiamiento para estos. Entonces hay también un engranaje allí electoral
que tiene que estar en disposición de hacer cambios en función, digamos, de estas nuevas lógicas. El tema del reordenamiento, y ya lo decía al principio, esto es algo que se ha venido hablando desde hace varios años. Un territorio pequeño, los municipios 262, entonces se comenzaron en la lógica de no afectar a las personas, ni a esto, ni a los municipios, pero tratar de dar mejores respuestas. Entonces hace varios años se comenzó a conformar lo que se llamaron las asociaciones de municipios, que eran instancias que no, digamos, transformaban legalmente ningún estatus y simplemente eran espacios en donde las municipalidades que estaban ahí agrupadas hacían un intento por aportar y poder aprovechar de mejor manera los recursos que entre todas tenían. Un ejemplo claro de esto es el tema del manejo de los desechos sólidos, ¿verdad? A nivel de las asociaciones se discutían estos temas de manejo de desechos sólidos, se decidía dónde se iba a instaurar, digamos, algún espacio para recoger, aportaban entre todos. Entonces era una lógica colaborativa que no rompía de alguna manera el estatus territorial ya existente. Entonces, eso era una experiencia interesante y hay todavía ahora, pues obviamente van a quedar desdibujadas, asociaciones con muchos impactos positivos en la vida de la gente, ¿verdad? Porque permitían contar con ingresos que de alguna manera también orientaban a la satisfacción de las necesidades. Ahora bien, y aquí retomo algo también que ya se decía, y lo mencionaba yo al principio, es que no se trata nada más de agrupar geográficamente y poblacionalmente territorios, porque si no se hacen y no se abordan los elementos estructurales que le han estado dando forma a este país alrededor de lo que llamamos los desequilibrios territoriales, la pobreza va a seguir, o sea, nada más que ahora van a estar con un centro más grande, pero la pobreza va a estar allí, o sea, ¿cómo van a ser estos centros ahora llamados municipios para atender, para decirlo de alguna manera, con la misma cantidad de recursos, las necesidades de una población mayor? Es que no hay forma de hacerlo, ni por mucho dinero que inyecten, si no se cambian las condiciones estructurales para que han llevado a este país a unos niveles altos de pobreza, de marginación social, ¿verdad? Que hacen de que mucha de la gente no tenga acceso a los niveles básicos de salud, de educación, de empleo. O sea, el tema del empleo es central. Y entonces siempre va a estar concentrado en los mismos lugares. Entonces, los otros, ¿cómo quedan? Entonces, hay mucho aquí de trabajar en función de cambiar estas condiciones de la gente. Y en el tema de los distritos, sí me gustaría como hacer también una otra acotación. En las ciudades grandes, ¿verdad?, los distritos ya existían. San Salvador tiene sus distritos, Santa Tecla tiene sus distritos, San Miguel, o sea, las ciudades grandes tienen sus distritos. Ahora que el nombre distritos, el término distritos se le va a dar a los municipios, ¿estos qué van a hacer? ¿Verdad? O sea, hay una jerga ahí que también tienen que revisar, ¿verdad? Ojalá que tomen en cuenta, ¿verdad?, sugerencias, porque entonces hay una dualidad de nomenclatura que puede confundir. Entonces toda esa parte también hay que poner atención, porque ya existía el término distrito, y ya sabemos, ¿verdad?, que eran las partidas de nacimiento, ¿verdad?, donde la gente llegaba, algunas cosas que podían solucionar. Entonces esa es de ver, ¿verdad?, precisamente cuál va a ser ahora este funcionamiento. Y evidentemente todo el tema, ¿verdad?, más de detalle de en qué lugar van a funcionar los distritos. Quiere decir que van a funcionar en los locales de las alcaldías, ¿verdad?, que en algunos lados eran verdaderos palacios municipales, como se le llamaban antes, ¿verdad?, verdaderos palacios municipales para oficinas que ahora van a ser de distritos, ¿verdad?, con un mantenimiento que es necesario hacer,
en servicio de agua, electricidad, todo lo que eso significa, con un pago de personal que no se va a despedir a nadie, ¿verdad? Entonces, realmente... Uno se pregunta, entonces, ¿dónde está el ahorro también? ¿Dónde ¿verdad? está el ahorro? Y realmente, aunque hay ahorro, eso va a ser suficiente para cambiar la calidad de vida de la gente en lugares donde ha sido históricamente marginada. Entonces, realmente hay que pensar muy bien, ¿verdad?, en esta propuesta, en si realmente va a lograr el objetivo visible que se ha planteado, ¿verdad? Y es lo único que sabemos. Se pretende esto, entonces hacemos esto. Ahora, si va a lograr otros objetivos, ahí ya nosotros ya no sabemos, porque eso ya es difícil conocer, pero al menos en lo visible, en lo que se ha dicho, que lo que se quiere es mejorar, ¿verdad? Entonces creo que hay que ir viendo si realmente eso tiene algún sentido, ¿verdad? Para la gente principalmente. Sí. También nos están preguntando acá, Flora, dicen, ¿y cómo quedará el tema de las descentralizadas, como por ejemplo la OPANS, en el tema de permisos y desarrollo urbano? Y hay otros comentarios, dice, buenos días a todos, este gobierno esconde muchas cosas, entre ellos expropiar muchos terrenos que por algún motivo no tienen documentos y que además no estarían robando nuestra identidad si el alcalde en algunos casos ni se conoce, dice. Y también nos dicen, buenos días, la reducción de municipios era algo necesario. Tenemos alcaldías que ni siquiera se mantienen solas, como las de Ayutuxte, y que las mantiene el Estado. Mejor que sea una otra y que sea sostenible. Bueno, ese discurso parece que es el que está quedando, ¿verdad? Sí. En la gente. Sí. Sobre que... Es que precisamente eso es como el objetivo visible que se ha transmitido y que es lo que la gente repite, ¿verdad? No eran sostenibles, entonces ahora si se agrupan a otras sí lo van a hacer. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿por qué ahora sí lo van a hacer? ¿Verdad? ¿Por qué? Si ya se vio de que solo con estar dando de parte del gobierno central recursos a los municipios, eso no se logró. Entonces lo que es, a mi juicio, lo que va a suceder es que van a trasladar un problema a otras instancias que son estos centros, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y con qué recursos van a contar estos? Si pongo el caso de las ciudades más grandes, que posiblemente en la lógica de distribución del FODES eran las que, si les quitaban el FODES, prácticamente no les afectaba mayormente, ¿verdad? Como pueden ser las ciudades más grandes que conocemos. Vale. Entonces, porque eran de alguna manera autosostenibles, ¿verdad? Lo que recogían, lo que recaudaban, en términos de tasas e impuestos, les permitía resolver sus propias dinámicas. Entonces, ahora suman municipios con poblaciones donde la recaudación fiscal que hay de tasas y de impuestos no les permitía resolver sus necesidades. Esa va a seguir siendo la misma. Es que eso no, es lo que yo decía, no va a cambiar, porque no ha cambiado la estructura de dónde generar esas tasas e impuestos y comisiones. Entonces, ¿qué pasa? Estos centros que eran sostenibles, con una población mayor que no le compensa en la misma relación con el dinero que van a entregar, entonces quiere decir que estos centros van a comenzar a ser no sostenibles. Porque tiene que cambiar. ¿De dónde le voy a estar yo pidiendo a la gente que pague más impuestos, que pague más tasas, si no tienen empleo, si no tienen recursos, si no hay dinámicas económicas que se han desarrollado ahí, ¿verdad? Si no hay población formada para las potencialidades que tiene el lugar, si no hay una población sana, con buen servicio de salud, que pueda hacer frente a distintas dinámicas, entonces quiere decir que lo que estamos haciendo es trasladando un problema, cambiando no de lugar, porque van a estar en el mismo lugar, pero sí de dónde depende jerárquicamente. Entonces hay mucho aquí todavía que pensar y discutir de cuál es la mejor manera de hacer estas cosas, ¿verdad? Entonces creo de que no se trata solo del agrupar
geográfica y poblacionalmente, sino hay que ver todos estos detalles que tienen que ver con lo que decía, del desarrollo realmente. El objetivo que persigue visible, que es el que se ha dicho, que por eso se agrupan, es mejorar las condiciones de vida, que es la lógica del desarrollo, en este caso el desarrollo territorial. Entonces, ¿cuáles son los elementos a considerar para que esto se dé? No es solo agrupando, ese es uno, puede ser, y habría que ver por qué y hacia dónde y cómo y con qué criterios, que es lo que no sabemos. Pero no se trata de eso, se trata de fortalecer las dinámicas internas de cada lugar, fortalecer a la población, la participación de la gente, que son de las cosas que se están dejando de lado. Sí, y alguien planteaba algo, y como dice usted, ¿verdad? Hace falta mucho. Hay mucha falta de transparencia en esto, datos que no se conocen. Decía alguien, bueno, y las deudas que tienen, decía, sí, cada alcaldía, ¿será que todas esas deudas de cada una se van a agrupar? ¿Quién las va a tener? Pero ahora entonces, si una persona forma parte de este gran municipio, también tendrá que pagar la deuda que tenía el otro, porque a través de sus impuestos va a tener que pagar, ¿no? Entonces, también eso no está claro. Claro, sí, no, y son de las cosas, como yo decía, que es que, como dicen, en los detalles está el diablo, ¿verdad? Y son en estas cosas precisamente pequeñas, no digo que la deuda es pequeña, pero en estos detalles que no son tan visibles, ¿verdad? Que es donde se tiene que pensar muy bien, bueno, entonces, ¿eso qué se va a hacer? Un distrito no tiene por qué tener una deuda. Un municipio tenía capacidad de endeudamiento. Un distrito no, de los que ya conocemos. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué se va a trasladar? ¿Qué sí se va a trasladar? ¿Qué no se va a trasladar? No sabemos. Entonces, siento que en la parte más administrativa, financiera, creo que allí van a estar quizás las mayores trabas, como para realmente que esto sea un proceso más rápido de acoplamiento, ¿verdad? Porque es una experiencia nueva, es una experiencia con la que no se ha experimentado en el país. Yo diría, ¿verdad? No sé en qué países se puede hablar de este tipo de decisiones que hayan sido exitosas, si hay experiencia de asociaciones de municipios, ¿verdad? Pero en esta otra lógica habría que ver más por el proceso y los criterios de agrupamiento que pueden llevar entonces a trabas administrativas, financieras, por una parte, que al final van a redundar no necesariamente en una mejora de las condiciones de vida de la gente. Claro, que al final eso es lo que se busca, y también que la gente pues ha dicho que no ha habido consultas, incluso algunos alcaldes dicen, miren, ni siquiera sabíamos, ¿verdad? Los propios alcaldes no estaban enterados y les llega de sorpresa, mucho menos la población, ¿verdad? A la que no se le ha preguntado qué piensan, ¿verdad? Porque la opinión de la gente pues también es muy valiosa e importante, y eso no se ha hecho, así ¿verdad? Bueno, se nos ha acabado el tiempo, Flora. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es un tema que vamos a ir abordando a medida vayamos conociendo más datos, ¿verdad? Claro. Porque lo que conocemos, pues, nos hemos pasado también información extraoficial, cuando tengamos la información oficial, y bueno, y que el presidente les dijo a los diputados que eso tiene que estar aprobado antes de las elecciones. Entonces tiene que haber un documento formal, ¿verdad? Y bueno, le invitaremos de nuevo para que esté otra vez con nosotros. No, muchas gracias, y gracias a las personas que han estado escuchando. Me parece que han hecho comentarios, preguntas muy interesantes, y qué bueno que esto genere interés. Así, muchísimas gracias a usted también por siempre interesarse en estos temas y participar. Gracias, le invito a que comparte esta entrevista, está en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook, y también, como siempre, nuestro podcast en nuestra página web. Buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. ¿Ya has pensado cómo sería el mundo sin tu luz? Sin la luz de cada uno de nosotros. Tu luz es la que pone todo en marcha, es la que mueve el mundo hacia adelante. En AESCAES te acompañamos hasta tu hogar y tu trabajo para que tu luz nunca falte, entregándote toda nuestra
nuestra energía para iluminar tu vida y junto a ti acelerar el futuro de la energía para iluminar el mañana. AES, tu energía es el futuro de todos. En AES-CAES trabajamos para que tu luz nunca falte, llevando hasta tu hogar y tu trabajo la energía que iluminará el mañana. AES, tu energía es el futuro de todos. ¿Te cuesta leer a distancia y padeces de dolores de cabeza constantemente? Cuidado, tus ojos podrían necesitar ayuda. En Corazones de Vida sabemos que tu salud es importante. Contamos con ópticas y especialidades como optometría, oftalmología, neurocirugía, psicología, nutrición y medicina general, entre otros. Además, contamos con precios bajos en operaciones de cataratas. Contáctanos a los teléfonos 2225